o en el Nuevo Testamento. Y muchas veces pensamos que hoy en día no hay escribas. Si hay escribas tanto en los cielos como en la tierra, y cumplen una función muy, pero muy, muy importante. Y mientras muchos estamos brillando, ellos en el anonimato se encargan de mantener la obra, de registrar, de censar, de publicar. Son cronistas, son copistas que Dios ha diseñado, ha escogido para que todo quede registrado en el transcurso de este peregrinar en la tierra. Porque todos vamos a dejar huellas y cada huella va a quedar registrada. Quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 55. Así dice la palabra del Señor. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los ceneos, que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Aquí Dios me llevaba al Estrón, aquí Dios me llevaba al original, y no sé si no tiene la transcripción que hice aquí en el acto, pero mire, Jabes significa vergüenza, aflicción y lamento. Tirateos significa puertas de entrada. Simateos, anunciar. Sucateos, rama. Los ceneos eran herreros, los que forjaban las armas. Hamat, manantiales termales, y Recab, jinete. ¿Qué veo aquí? Veo algo muy importante. Las familias de los escribas, hay familias sacerdotales, y muchas veces pensamos que es el anciano, que es el pastor, que es el diácono. Los escribas han cumplido siempre una función muy importante en cada uno de los reinos, y han sido diseñados por familias, ahí lo dice la palabra. ¿Qué veo yo? El Señor dice que de lo más vil y menospreciado nos sacaría para avergonzar a los sabios. Y muchas veces, y tristemente, muchos menosprecian las vasijas. Y toda vasija tiene una función específica y una importancia para lo que fue formada. Y una de ellas son los escribas. Vergüenza, aflicción y lamento son aquellos que fueron sacados de un muladar, donde quizás vivían en el lamento, en la aflicción, en el rechazo, en el oprobio. Aquellos que minimizaban, desechaban, que menospreciaban, y vivían en medio del lamento, en medio de la aflicción y en medio de la vergüenza. Pero mire lo que hace el Señor. Los usa como puerta de entrada. Porque para nosotros recibir la palabra, Dios usó los escribas. Dios no nos transcribió directamente su palabra a la Biblia. Los escribas fueron usados y siguen siendo usados. Son la puerta de entradas, los que anuncian lo que el Señor va a declarar, pero al mismo tiempo son las ramas que han expandido la palabra. Ve y predica la palabra a toda criatura, sobre toda Asia. Así dice el Señor. Son los que han expandido la palabra por todo el mundo. Pero que eran ceneos, que hacían, eran herreros, forjaban las armas. Mientras muchos hemos estado descansando, los escribas se han dedicado a preparar la espada, que es la palabra del Señor. Como herreros en la fragua, formando aquello que la iglesia tiene que usar en este tiempo. La espada del Señor. Por eso es que tenemos que muchas veces detenernos a ver la esencia de lo que quiero decirnos. Mire cuántas cosas en un solo verso. Dice que de Hamat, manantiales termales. Los manantiales termales son aquellos fuentes inagotables que tienen la temperatura exacta que necesita la carne del cuerpo para que la palabra que fue preparada y forjada por el herrero penetre en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que estamos bien, que no necesitamos que Dios nos diga nada, porque creemos que no hay nada oculto. Porque creemos que como vasija ya fuimos formados y siempre Dios nos va a hablar. ¿De dónde lo sacó? De la vergüenza, de la aflicción y del lamento. Y la última palabra significa jinete, Recab, jinete.
El jinete es aquel que es sacado de lo humilde y exaltado a un lugar. El jinete tipifica aquel que es de a caballo, aquel que está llamado a ser eminente delante de otros, aquel que fue llamado a autoridad y a gobernar y a reinar. Por eso no podemos minimizar ninguna de las vasijas que el Señor usa. Es importante la obra de un escriba, es necesaria para la iglesia. Mire cuántas cosas Dios nos dice en un solo verso. ¿Y de dónde nos sacará? De lo más vil, de la vergüenza, del rechazo, de la aflicción, del lamento, y nos lleva a lugares de eminencia. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de escriba, se hace entender que usaban una posición honrosa. El profeta era alguien honroso, el escriba también. El escriba era aquel que se movía con el rey, era el cronista. A la batalla, porque ¿quién registraba las batallas? Los milagros, todo lo que iba a acontecer tenía que ser registrado. Era alguien que vivía en medio de un gobierno, en medio de un reino. ¿Y saben por qué el pueblo de Israel no se dispersó? ¿Saben por qué guardó su identidad religiosa dentro de la gracia y el poder de Dios? Porque siempre tuvieron escribas expertos en la ley, aquellos que se encargaban no solamente de escribir la ley, sino de acordarle. Recuerda lo que dice el Señor: no robarás, no matarás, no codiciarás la mujer del prójimo. Siempre ha sido necesario, siempre la función de un escriba ha sido necesaria dentro de un reino. Y la palabra escriba significa marcar con tarja o registro, inscribir, enumerar, anunciar, censar, cortaplumas, declarar, escriba, escribano, escribiente, lista, publicar, secretario. El escriba es alguien experimentado, alguien que desborda en la buena palabra, porque tiene conocimiento, la domina y la aplica. Es aquel que fue llamado a caminar en santidad, es un sacerdote. No vaya a pensar que solamente la función de estar registrando lo que acontece, lo que aconteció y lo que ha de acontecer. Es alguien que tiene una gran responsabilidad, y más adelante usted va a entender cómo él va a transcribir lo que Dios envía desde los cielos para el hombre aquí en la tierra. Pero el escriba tiene que usar armas. Y aquí quiero hablarle de la pluma. Dice el Salmo 45:1: rebosa mi corazón palabra buena. Es alguien que le estaba diciendo que abundaba, desbordaba en la buena palabra del Señor. ¿Recuerda? Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. La lengua del escribiente nos habla de la intimidad que lleva con el Señor, pero nos habla también de lo que fue llamado a anunciar, pero a bendecir y a enviar una buena palabra. Mire, pero tenemos que ser cuidadosos con lo que desatamos, porque en lo espiritual se escribe con la boca. Dice que mi lengua como pluma de escribiente. ¿Qué decía el tiempo profético? Cuidado, que la palabra que envíes como saeta no va a retornar vacía, ya sea de bendición o de maldición. No solamente fueron aquellos llamados a transcribir la palabra, los ministros, el pueblo. Somos escribas cuando declaramos y enviamos una palabra creyendo de lo que ha de acontecer en nuestra vida y en un cumplimiento, se convierte en pluma de escribiente. Por eso es que hay poder en la boca del cristiano, pero hay poder para bendecir, para eso fuimos llamados, pero también hay que tener cuidado. Que decía: apártate, mujer, muerde tu lengua, refrena tu lengua. No solamente se refería literalmente a una mujer. La mujer es figura de la iglesia, porque muchas veces pensamos que estamos bien, y algo que viene a modo de comentario, después de pasados 5 minutos, 10 minutos, pasa a tertulia y a murmuración. Y es preferible morder la lengua, refrenarla, que no enviar la palabra y no comenzar a murmurar. No solamente de un ministro, de un hermano, de un familiar. Cuidado con lo que desatamos. Y otra arma que siempre debe usar el escriba es el tintero.
Miren lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 9 verso 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Es un armamento para qué? Para destruir. Cuando nuestra palabra se convierte en pluma de escribiente y traemos el tintero y la enviamos con gloria y poder creyendo y en bendición, los decretos del enemigo son destruidos. Usted tiene que entender que usted tiene poder en su boca para enviar la palabra y desatar liberación, desatar sanidad, desatar restauración. Mira, dice Jeremías 36:18, y Barú les dijo, él me dictaba de su boca todas las palabras y yo escribía con tinta en el libro. ¿Sabe qué puedo ver aquí? Venía el varón de lino fino, vestido con el tintero en la cintura. ¿Saben qué yo puedo ver? Y decía, yo escribía con la pluma y la tinta en el libro todo lo que me decía. Mire, la tinta en el tintero para el escriba es como el aceite en el cuerno del profeta cuando iba a ungir. La tinta en el tintero, como usted, escribano, cuando envía la palabra la está sellando. Usted en lo espiritual con su boca está dejando plasmado un decreto para lo que lo vaya a enviar, pero sepa usarlo. Sepa usarlo para desatar bendición y nunca maldición y mucho menos condenación. Tenemos que saber cómo se escribe en lo espiritual, pero tenemos que entender lo que nos están queriendo decir en lo espiritual. Refrena tu lengua, muérdela. Muchas veces es necesario enmudecer antes de hablar una palabra, porque aunque nos hayamos arrepentido, fue enviada. Note usted, yo me arrepiento, Señor, sí, pero fue enviada y dice que no retorna vacía. Muchas veces dañamos más con nuestra boca que con nuestras manos. Muchas veces herimos más con nuestras bocas que con nuestras manos. No hacemos nada con herir porque se sana, se sutura, se restaura, pero quedan cicatrices. Quedan marcas que son registradas por los escribas de los enemigos, porque como Dios los usa, el enemigo también los usa y te trae a memoria. ¿Recuerdas aquel día lo que el anciano Brian te dijo, Millán? Que no te hizo sentir bien, y ya Millán empieza a mirar a Brian. No, tranquilo, no vayas a mirar ahora. Sí, porque el enemigo es experto en eso, todo queda registrado. No solamente son los escribas de Dios, el enemigo los usa. Y es experto en ponerlo en la memoria. Lo tiene en un tiempo de amnesia, pero cuando lo despierta es para causar daño. Pero siempre tenemos que confiar en los que Dios destinó para su iglesia. Siempre tenemos que creer que aquel que fue llamado a dar la buena palabra, a desbordar y abundar para llegar a un lugar y restaurar. Porque el escriba tenía funciones que cumplir. Y ahora les voy a hablar de eso. Pero tiene que saber usar las armas, saber para qué coge la pluma. La pluma es la espada del escriba. Y cuando usted desata la palabra con su boca, su lengua se convierte en esa espada, como pluma de escribiente. Mire, la pluma en los primeros tiempos era un punzón de hierro con un diamante en la punta, que se usaba para grabar en piedra y en metal, cuando aún no existía el papiro, cuando aún no existía el papel, cuando aún no se había descubierto. El escriba con el diamante graba la palabra, pero hoy en día nuestro escriba es el Espíritu Santo. Viene con el poder de cincelarla en nuestros corazones. Viene con el poder de decir, te voy a anular un decreto de amargura que habían desatado en tu vida. Y voy a comenzar a hacerte caminar
en gozo del Señor, en una vida nueva, en un tiempo nuevo. Este es mi diamante, el poder que tiene el Espíritu Santo para grabar en nuestros corazones su palabra. Y eso tenemos que saber aprovecharlo, y más en este tiempo. Mire, pero el diamante debe ser formado bajo grandes presiones. El diamante es el material más duro, más resistente que hay en nuestro planeta. Y se forma bajo grandes presiones. Asimismo, nos va a tocar como escribas. ¿Cuáles son las presiones? Tenemos que soportar. A eso fuimos llamados. Tenemos que perdonar. Tenemos que desatar bendición aún sobre aquellos que nos maldicen. Tenemos que amar a aquellos que nos odian. Ese es el diamante del Espíritu Santo en tu corazón, dejando plasmado el nuevo cambio en tu vida. Bajo grandes presiones es que se pule el diamante. Bajo grandes presiones que se forma. Y hoy en día la iglesia está llamada a eso. Nos van a rechazar, nos van a calumniar, nos van a difamar, nos van a traicionar, vamos a llorar, vamos a gemir, nos vamos a quejar. Pero toda esa presión que venga sobre tu vida, como Job, gracias Señor, porque es tu proceso de formación, porque al final del camino verás un diamante resplandeciendo. Cuando aquel que te dañaba tú le bendices, cuando aquel que te traicionaba tú le perdonas. Ahí te das cuenta lo que viene haciendo el Espíritu Santo en tu vida. Ahí te das cuenta el cambio. El resultado será alguien bien definido, alguien fortalecido, alguien íntegro, alguien transparente, porque el diamante es transparente. Alguien preparado para poder trasladar un mensaje divino. El escriba no le faltará el rema en su boca para ser desatado. Al escriba no le va a faltar revelación. Al escriba no le va a faltar interpretación de sueños, de visiones. Muchas veces usted piensa que es la vasija más menospreciada. Usted cree que es la vasija más inútil. Nunca se crea eso. Nunca se crea eso. Aquel que se cree débil, él lo exaltará. Eso es una gran mentira del enemigo sobre tu vida. Tú fuiste diseñado a llevar las buenas nuevas. Tú fuiste diseñado a expandir el reino aquí en la tierra, a plantar la palabra, a que cuando tú llegues hayan cambios. Va a ver usted más adelante hasta el llamado y el tiempo de trabajo que lleva un escriba. Mire, entre las funciones que tenía el escriba era marcar con señales. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted conmigo al libro de Ezequiel capítulo 9 verso 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino fino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La iglesia está gimiendo y está clamando porque hay abominaciones en la tierra que se están manifestando. Pero Dios ya ha enviado celestialmente su escribano con tintero en la cintura y está marcando en tu frente, está poniendo una señal de que eres escogido, de que vas a ser salvado, que vas a llegar a vida eterna, que no tendrás necesidad de un lago de fuego. En este tiempo, ¿sabe lo que dice en este pasaje el hebreo, el original? Ponle un tau en la frente. El tau es la letra número 22 del alefato hebreo. Y cuando usted suma 11 y 11, número de purificación, le da el 22. Muchas veces vamos a tener que pasar el doble del proceso para poder llegar al lugar que estamos destinados. Muchas veces vamos a tener que pasar el doble del sacrificio que otros para ser purificados. No todos llegamos en la misma condición, no todos vamos a pasar el mismo proceso, aunque vayamos a un mismo lugar, pero la posición que tendrás
la posición, y usted va a entender lo que hace un buen escriba y lo que le dijo el Señor Jesús. Deje que lleguemos a la administración. ¿Sabe lo que significa a los que gimen y a los que claman? Son aquellos que mueren a sus propias metas, son aquellos que mueren a su propia carne, porque el sufrimiento que ven y la calamidad que está atravesando el que no conoce al Señor le hace ser sensible a la palabra ya editada de parte del Señor. Le hace ser sensible a la necesidad que ya tuvo que padecer. ¿Cuántos hemos padecido para llegar a los pies del Señor? Perdónenme, esto es solo el principio. Vamos a tener que gemir más y vamos a tener que clamar más. Pero poderosos somos en Cristo para soportar toda presión como el diamante. El escriba tiene autoridad delegada, pero cuando camina en santidad. Mientras el escriba camina en santidad, hay autoridad desatada sobre su vida. Alistar los guerreros. Segunda de Crónicas 26:11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jael, escriba, y de Masaías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Había escribas que actuaban como secretarios de Estado. Había escribas que eran llamados, alístame las tropas. Los escribas en lo espiritual, llámame los intercesores. Aquellos que se están durmiendo, el Señor los envía. Este es el decreto que tienes que darle en un sueño. Levántate tú que duermes y ponte a clamar. Sí, los que tienen que evangelizar, este es el mensaje que has de enviarle. Despiértalo, dale la visión. Hay almas necesitadas que están clamando. ¿Dónde está el Dios que tanto hablan, que no le he conocido aún? Este es el mensaje que tienes que darle. Hay escribas que el mensaje en el evangelismo, tienes el don de sanidad. ¿Qué haces durmiendo? Despiértate con tantos enfermos que te rodean. Ve, lleva la palabra, desátala. Muchas veces llegan los evangelistas a un lugar donde hay personas que tienen enfermedades terminales. Usted desea que ore por usted. Bueno, sí, ora. No me queda de otra, ya como quiera voy a perecer. Y el evangelista llama a la presencia, coge el tintero, coge la pluma y empieza a escribir con su boca en lo espiritual. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, tu palabra dice en el libro de Isaías que por tu llaga somos sanados. Y que cuando impongamos nuestras manos a los enfermos, ellos sanarán. Y se desata la palabra y comienza el milagro. Y la cama comienza a temblar y el enfermo comienza a levantarse y nadie sabe qué está sucediendo. Y nos preguntamos, ¿por qué sanó si no creía? Porque el que creyó fue el escriba cuando envió la palabra. Muchas veces fuiste llamado a hacer el milagro y tienes que comenzar a desatarlo. Aunque ellos no crean, está dentro de tu contrato de trabajo. Evangelista que estás aquí, es para ti esa palabra. Mire, gozaban de privilegios de alta jerarquía y también eran consejeros reales. El rey tenía escribas, tenía oidores, tenía consejeros, pero debían ser fieles. ¿Qué estaba haciendo? Un listado de los guerreros, los que iban a alistarse a la batalla. Debían ser fieles y saber escoger con discernimiento. Usted no puede llamar a la batalla, a la intercesión, a alguien que no está capacitado, a alguien que lleva una vida de pecado, a alguien que no tiene una relación, una intimidad con Dios, porque sencillamente usted lo está haciendo, como es vulnerable, lo está llevando a perdición. El escriba tiene que saber discernir a quién voy a alistar. Este mensaje, Señor, voy a orar, comunión, envíalo, envíalo. La palabra que envió, mire, y era un gentil. El centurión sobre su siervo fue palabra de un escriba. No tienes que ir, envía la palabra que él va a sanar. Se activó la sanidad automáticamente y el siervo sanó. Pero también tiene que andar conforme a la propia vista, sino conforme a la voluntad de Dios. El escriba no es alguien que puede caminar en vista, tiene que ser alguien que camine en fe. Alguien que tiene que saber a qué fue llamado y para lo que fue llamado. También debías reconocer cuándo era el tiempo de la batalla, porque hay un tiempo donde el guerrero tiene que ser preparado. Hay un tiempo donde tiene que ser alistado
pero también tiene que ser probado. No puedes enviar a nadie a la batalla si no sabes lo que es capaz de dar. Tienes que probarlo en un entrenamiento. Eran también secretarios diligentes en la ley. Esdras capítulo 7 verso 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios le había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Era escriba, pero era diligente en la palabra desatada. Era alguien que creía, que caminaba con fe. Mira lo que dice aquí, porque la mano de Jehová estaba con él y le concedió todo lo que Esdras había pedido. Tenemos que entender que el escriba tiene que caminar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Cuando Dios te envíe con un mensaje, es el que Dios te da y no es otro. No podemos cambiar la esencia de un mensaje, porque podemos condenar. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Número 1, preparó su corazón. ¿Qué decía el tiempo profético sobre el corazón? Que es más engañoso que todas las cosas. Cuida tu corazón, guarda aquello que está oculto, ten cuidado, no te desvíes. Estoy parafraseando, pero usted escuchó el tiempo profético. El escriba es alguien que tiene que preparar su corazón porque sabe y reconoce que ahí están las emociones y los sentimientos. Y cuando caminamos emocionalmente o por sentimentalismo, caemos en el error. Tenemos que caminar en lo espiritual. El escriba es alguien que caminaba en el espíritu. Preparaba su corazón, ¿para qué? Para que la carne no pudiera influenciarle en la palabra que tenía que desatar. Dice inquiría, buscaba. Era alguien que se nutría, alguien que no se conformaba. Llegar a una dimensión, necesito nutrirme más, porque el conocimiento lo buscamos nosotros, la sabiduría viene de Dios, pero el conocimiento nos toca buscarlo, comiéndonos el rollo. Era alguien que inquiría, ¿para qué? Para cumplir la ley, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Usted no puede como escriba enseñar una materia que usted desconoce y mucho menos que no domina, porque estaría condenando a toda una congregación, estaría condenando a toda una familia. Usted no puede desatar algo al que no fue llamado. El escriba tenía que tener discernimiento, reconocer su llamado, preparar su corazón, caminar como Dios demandaba, para inquirir y para enseñar la palabra. Dice el capítulo 8 de Nehemías, verso 1. Y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La puerta de las aguas donde había una fuente. Recuerda el verso 1 que les leí sobre la familia de los escribanos, las fuentes termales. Porque el escriba es alguien que tiene que tener una fuente de palabra abundante para poder dar. Nunca vamos a poder dar de lo que no tenemos. Tenemos que llenarnos como vasija, prepararnos como fuente para poder desatar. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Era alguien que dominaba la ley. Tráela, ¿por qué? ¿Quién la tenía? El escriba. Era el escriba al que se le había dado la ley, aquel que se encargaba de enseñarla. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba que domina la palabra, que camina en revelación e interpretación, que sabe cuándo y cómo desatarla, es aquel que cuando la envía va a circuncidar el oído aún del incrédulo. Porque tiene el respaldo de Dios, porque tiene el llamado de parte de Dios y porque sabe por fe que lo que está desatando se va a cumplir. Dice, todo el que estaba oía, escuche, y podían entender con sus oídos, porque estaban atentos a la ley. Como sacerdote, Esdras entendía el significado de la palabra, pero enseñaba lo que necesitaban entender. Si usted recibe un alma recién convertida, usted no puede explicarle una mega ultra super doctrina.
Sencillamente tiene que hablarle de salvación, de arrepentimiento y vida eterna. Usted no puede darle una dieta dura a alguien que todavía necesita el alimento primario, la leche, la dieta blanda, porque lo puede confundir. Esdras sabía la medida. ¿Por qué? Porque dominaba lo que estaba enseñando y lo que estaba impartiendo. Y sabía la dieta que tenía que darle al alma de ese pueblo. Muchas veces queremos resaltar por el ego y el orgullo del hombre, por un nombre, por un renombre, y olvidamos que toda la gloria es del Señor. Y queremos dar la mejor de las palabras y terminamos confundiendo al que no conoce, al que no sabe. Y creemos que dominamos el tema y así mismo lo impartimos. No. Esdras tenía que comerse el rollo, tenía que ser diligente en alimentarse. Aquel que se sabe alimentar del buen pasto que viene de la mano del Señor por medio de sus trompetas. Aquel que sabe reconocer donde el alimento es puro. ¿Cómo decía la palabra? No leudado, cuidado no te leude en el corazón. Que sabes que no se ha contaminado, que de la misma forma que la recibe del Señor la da al pueblo, va a tener una fuente abundante para dar, una fuente limpia y pura, porque es el hombre con su carne que contamina la palabra. Dice la Biblia que no es lo que entra por la boca, es lo que sale, lo que contamina. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le está hablando el Señor en esta mañana? Aleluya, nos está hablando. Nos está hablando. Pero una de las características de Nehemías es que era fiel. Nehemías no se atrevía ni a quitar ni a añadir de la palabra del Señor, mucho menos a impartir algo que no conocía o no dominaba. Registrar y evidenciar la inocencia del justo. ¿Sabe que estudiando este tema fue que entendí un rema que el Señor me regalaba en mis oraciones? Señor, evidencia la inocencia del justo. Le voy a leer este verso para que usted lo entienda. El libro de Esther, capítulo 10, verso 2. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con el relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. ¿Saben qué? ¿Saben qué fue lo que evidenció la inocencia de Mardoqueo? El registro de los escribas. Cuando el escriba domina y escribe la verdad pura sin contaminar, se convierte en un decreto espiritual que da autoridad para evidenciar la inocencia que ya Dios puso en ti. Y aunque venga el acusador, aunque venga el acreedor, el Señor enviará a sus escribas como abogados, donde le dirás: no tienes autoridad. Mira lo que ya está decretado, renunció a ti, no le puedes acusar. Se entregó a mí, me reconoció a mí, no tienes ni poder ni autoridad. Si usted no ha conocido al Señor Jesús, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, quiero que sepa que por muy atado que usted esté, el Señor tiene el poder y la autoridad suficiente para hacerle libre. Para hacerle libre, porque ya su vida está escrita. Ya su vida está registrada. El único que conoce el día en que nacimos y el día en que perecemos es el Señor. Y el único que tiene autoridad sobre eso es el Señor. Le voy a mencionar algunos escribas para que usted tenga en cuenta. Mire, Jeremías 36, 26. Jeremías le tocó escribir y le tocó ser el profeta llorón. La palabra que se le daba era fuerte y era dura. Es una palabra que muchas veces viene alguien de la compañía: pastor, tengo una palabra que darle, pero es el Señor, pero me duele. Desátela. Si yo la recibo, si viene de parte de Dios, puede estar seguro que la recibo. Si viene de parte de Dios, porque toda palabra debe ser pesada. Si viene de parte del Señor, y muchas veces cuando pensamos que estamos bien en un área, el Señor envía una vasija y le dice: así dice el Señor, revisa en tu interior que hay algo oculto. En tal área de tu vida hay algo que no has logrado ni controlar y mucho menos dominar. Hay algo a lo que no has renunciado y no has crecido porque se ha convertido en tu lastre. ¿Sabe algo? Si hay una oposición grande del enemigo sobre esta casa, es con la palabra desatada, porque es pluma de escribiente. El enemigo se opone a que la palabra del Señor se desate sobre la iglesia, porque sabe que trae bendición, porque sabe que se van a activar códigos espirituales
Mientras muchos estamos durmiendo, hay escribas como guerreros enviando decretos, flechas a los cielos. No solamente por ellos, por nosotros también. Por eso es que nosotros necesitamos de sus oraciones. No vaya a pensar que nosotros no padecemos. No vaya a creer que nosotros no sufrimos, no lloramos y no reímos, tanto como le sucede a usted. Jeremías 36, 26. Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Adel, prender al escriba Barut. ¿Sabe? ¿Se recuerdan de Barut? Aquel que escribía todo lo que le decía a Jeremías. Prended al escriba Barut y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. ¿Sabes qué? Cuando en tu vida transcribes la palabra del Señor de lo espiritual a lo terrenal sin contaminarla, sin adulterarla, caminando en obediencia, en sujeción, reconociendo que viene de parte de Dios, desatándola de parte de Dios, porque no tienes ningún derecho sobre esa palabra sino el Señor, que es el protagonista de todo. El Señor te va a hacer invisible a los ojos de tus enemigos. El Señor te va a esconder, como escondió a Barut, como escondió a Jeremías. Y el enemigo, aunque te persiga, no te podrá encontrar. Aprende a desatar la palabra. Mire cuántas herramientas nos da el Señor. ¿Sabe lo que significa Barut? Bendecido o bendecir a Dios. Barut significa aquel que pide, no para su beneficio. Señor, dame para darle. Yo quiero tener para ayudar. Yo quiero tener para bendecir. Aquel que no se centra en su beneficio propio, en su riqueza material. Aquel que ha sabido guardar su corazón. Aquel que se prepara, dice, Señor, es como el Barut. Señor, desata la palabra. Los necesitados, la viuda, el enfermo, el huérfano, Señor, y se ve que los cielos se abren. Y cuando no hay nada, y de la nada, de lo increíble, perdón la palabra si es un disparate, el Señor hace lo increíble. De donde no había nada, el Señor saca y el Señor suple. Porque aquel que creyó en la palabra la desató, la envió. ¿Cuántos dicen amén? Barut nunca se atribuyó el protagonismo de nada. Él lo que hacía era transcribir. ¿Qué te dijo el Señor, Jeremías? Primero reconociendo que la palabra era del Señor y que había sido dada a Jeremías, que lo que le tocaba a él era transcribirla y enviarla. Es para este tiempo, pero va a haber una iglesia en el siglo XXI, en Vista Alegre, en el tabernáculo, que la necesita escuchar un día como hoy. Esta palabra fue hace cientos de años, pero se desata hoy con gloria y poder sobre su vida. ¿Cuántos la reciben? Déselo bien fuerte si es para el Señor. Déselo, glorifíquele, que es su palabra la que está desatando, no es palabra de hombre. Barut era un escriba que cuando compartía la palabra la hacía en 3 dimensiones. Y Barut leyó el libro, mire lo que dice el verso 10 del capítulo 36 de Jeremías. Y Barut leyó el libro, en el libro las palabras de Jeremías, en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías y en el atrio de arriba. Es aquel que desde que tú llegas a la casa te está desatando la palabra desde los atrios, desde el aposento alto, desde el lugar santísimo. Es aquel que sabe en qué dimensión desatarla. Muchas veces, mi esposa lo predicaba, muchas veces no es necesario una atmósfera de liberación para que usted sea libre. Cuando usted llega y dice, Señor, gracias, me permitiste entrar por tus atrios a recibir lo que yo vine a buscar. Y la persona entra y ni cuenta se ha dado que ya ha recibido la liberación o que ha recibido la sanidad. Muchas veces no ha comenzado la alabanza y comienza el Espíritu Santo a manifestarse y a desatar. Es aquel escriba el que sabe desatar la palabra en cualquier dimensión, porque sabe
que va a surtir efecto, porque sabe que va a cobrar vida, porque sabe que aún el incrédulo tendrá que reconocer algo importante y grande está haciendo ese Dios del que tanto hablan en la iglesia del Tabernáculo de Vista Alegre. Yo tengo que ir a ese lugar a ver lo que ese Barú está escribiendo, a ver lo que la escriba y la palabra profética está siendo enviada. Yo quiero ir a recibir. Pero no se conforme solamente con recibir y con el milagro. Aprenda a vivir con el milagroso. Aprenda a depender del milagroso. Primera de Crónicas 18:16. Y Sadok, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Saxa era escriba. Saxa significa alegría y gozo. No es solamente pedir para darle a otro. Lo que usted vaya a dar, tiene que darlo con gozo. Mire, aprendí de una persona hace 3 días de 70 y tantos años, que es una persona desprendida, que no puede ver a alguien en necesidad. Es aquel que no se dedica a atesorar nada en la tierra, porque sabe que todo lo que comparta en esta tierra lo va a tener con ganancia en el reino de los cielos, y lo da con gozo. Recuerde lo que dice la palabra del dador alegre. Es aquel que no le duele desprenderse para ayudar al que necesita, porque olvida que la mano que se extiende para dar nunca se va a cortar para recibir. Que no te duela ayudar al que necesita, que de tu necesidad se va a encargar tu Señor. Comienza a escribir tu herencia en los cielos, plantándola aquí en la tierra. Ese era Saxa. Pero goza también de un equilibrio porque escudriña la palabra. Miren, Jeremías 36:12, descendió de la casa del rey a la cámara del escriba, y aquí estaban sentados ahí todos los oficiales. El escriba, Elisama, de Laía, hijo de Semaías, Elatán. Bueno, voy a adelantar porque el tiempo ha avanzado. Elisama significa Dios de oído o intimidad con Dios. Es aquel que vive en la presencia del rey. Es aquel que sus aposentos de intimidad los tiene tan cerca de aquel que le gobierna, que cada vez que ora y en su intimidad es escuchado en el rey, sus decretos van directamente. Es aquel que no necesita una audiencia para llegar a la presencia del Señor. Es aquel que no necesita ser recibido por un secretario ejecutivo. Es aquel que cuando toca, escribiendo en lo espiritual con su boca, inmediatamente el rey le está respondiendo. Recuerde a Daniel lo que le dijeron. No habías comenzado a clamar. Le estaban diciendo, no habías comenzado a editar, a enviar la palabra, a escribir en lo espiritual, y ya la respuesta había sido enviada. Ese es aquel que sabe vivir en intimidad con el que gobierna las leyes. Es aquel que sabe desatarlo, hermano. Yo no sé a cuánto Dios nos estará hablando en esta mañana, pero yo le aseguro que a mí me está hablando y mucho. Diga, a mí me está hablando mi Señor y yo recibo la palabra de mi Dios. Si usted no escribía en lo espiritual, usted va a comenzar a partir de ahora a entender y a creer lo que es enviar la palabra del Señor. Elisama estaba en eminencia y autoridad. Era tanta la intimidad que tenía con el Señor que sus habitaciones estaban cerca. Es aquel que sabe que no es necesario que haya una atmósfera de ayuno, oración. No es que no lo necesitemos, habrá un paréntesis. No quiero ser malinterpretado. Sino que cuando entra en la intimidad, que ahí mismo se están abriendo las puertas. Ese era Elisama. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Jamonit, estaba con los hijos del rey. ¿Qué significa Jonatán? ¿Alguien me ayuda? Dado de Jehová. Significa Jonatán, es la traducción. Dado de Jehová. Es aquel que reconoce que todo lo que tiene provee del Señor, proviene de Él y no es de sí mismo. Es aquel que entiende la palabra desatada por Job.
Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Es aquel que entiende que cuando recibe una palabra y la envía, es en nombre del Señor y no se glorifica su nombre. Muchas veces pensamos, ¿por qué la oración no surte efecto? ¿En nombre de quién la estás enviando? ¿A quién estás glorificando? ¿A quién estás reconociendo? ¿A nombre de quién estás registrando lo que estás enviando? Jonatán era un hombre con entendimiento, sabio e instruido. Era diligente como los otros, pero no solo en conocimiento, porque una cosa es tener conocimiento de la palabra y otra cosa es tener entendimiento. Todo lo que hagáis, háganlo con entendimiento, decía el perito arquitecto. Todo lo que hagáis, háganlo con entendimiento. Primera de Reyes 4:3. Elioref y Ahía, hijo de Siba, escribas. ¿Sabe lo que significa? Elioref, del tiempo de la cosecha y la madurez. ¿Sabe lo que es? Es aquel que es diligente y esforzado. Es aquel que ha esperado pacientemente plantando la palabra y alimentando a otros para cuando comienza a madurar el fruto de lo que con sacrificio ha venido plantando, va a haber cosecha. Evangelistas, muchos quieren ver la gloria pero no quieren conocer la historia. Muchos quieren salir a evangelizar y ganar almas sin recibir una preparación, sin recibir la habilitación, la unción, la capacitación. Muchos queremos hacer, pero primero tenemos que dejar que el Señor haga en nosotros. Ese era este hombre. Y ahí a su hermano significa hermanos del Señor. Es aquel que se identifica, aquel que tiene la misma identidad genética de Cristo en su vida que sus hermanos en la iglesia. Aquel que sabe que su hermano está plantando para cuando venga el tiempo de la cosecha, pero reconoce, si ese tiene esa genética, yo la tengo también. Yo tengo que plantar para cosechar, porque fui llamado a cosechar almas, a ganar almas para el reino del Señor en la tierra. Es aquel que no deja que se desperdicie la semilla, porque sabe que su genética ya ha cambiado y que los códigos comienzan a activarse y viene el llamado del Señor. Y llega en sueños, llega en visiones y te dice, es el tiempo que la tierra está preparada para que vayas y plantes mi semilla, que es la del Señor. Quiero que usted lo vaya agarrando de esta forma. Pensamos que los escribas era para tiempos antiguos. Ya se los dije ahorita. En estos tiempos los escribas escriben en el corazón de la iglesia. Es el Espíritu Santo que viene con su diamante, transcribiendo lo que Dios quiere decirnos en lo espiritual, haciéndonos ver y entender que tenemos que apartarnos y rechazar lo malo. Muchas veces pensamos que Dios no está obrando. Hermano, en medio del anonimato hay quien clama por ti. En medio del anonimato hay quien registra tu historia en lo espiritual y le ora al Señor para que sea cambiado los decretos de muerte y maldición que te están persiguiendo. Aun cuando pensamos que en nuestros sueños Dios no está obrando, Dios sí lo está haciendo. Nuestro Dios trabaja 24/24 porque tiene una iglesia a la cual ama y a la cual reclama. Comience a levantarse y enviar palabras como flechas y saetas de bendición. No solamente se conforme con lo que ya Dios le dio. Mire a su lado y deténgase en la necesidad del que viene con usted a la casa, de cómo vive, de cómo piensa, cómo camina, cómo viste, cómo viven los suyos. Sea sensible a las palabras espirituales. Sea sensible. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Los ministros son escribas. ¿Qué era Pablo? Pablo tenía una discapacidad, porque después que sus escamas fueran quitadas, él necesitó un escriba. Pero era un ministro y enviaba la palabra en lo espiritual y decía, escribe ahí, Juan. El Señor decía, ven, escribe ahí. Mire, Juan,
Escribió la epístola, las 3 epístolas, escribió el Evangelio de Juan y se le dieron los secretos de los tiempos finales. Y el Señor le decía, escribe ahí, escribe ahí. Muchas veces pensamos que no. Isaías capítulo 61, verso 1. Déjeme buscar, creo que lo tengo por aquí. ¿Cuánto le dan gloria al Rey? Aleluya, aquí está el verso. Señor, tú eres bueno. Y el Espíritu de Jehová está sobre mí. Isaías 61, 1. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y mientras los escribas de casa se van poniendo de pie y pasando al frente, le ruego. Ellos saben quiénes son, usted no los conoce, pero hoy Dios quiere reconocerle. Aquellos que se creían débiles y mínimos, decía el Señor el jueves, a esos exaltaré yo. Les ruego que vayan pasando adelante los ancianos listos para orar por ellos. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de Dios, y a consolar a todos los enlutados. ¿Sabe qué? El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre cada uno de ustedes. Son 7. Me falta alguien aquí. Prades. Here. Número de perfección. El Señor no se equivoca ni en las matemáticas, ni en la física, ni en la astronomía. El Señor lo tiene todo controlado. Número de perfección. Si usted no los conocía, esos son los escribas de casa. En el libro de Éxodo, capítulo 30, si mal no recuerdo, el Señor decía que al año de estar ya en el exilio, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, úngeme. Si no se han dado cuenta ni ustedes mismos, el día 10 de enero ya hizo un año que están ejerciendo como escribas en casa. Y lo que quiere hacer el Señor es reconocer la obra que ya han venido haciendo. El Señor no reconoce a quien no hace. Pero aquel que se esmera en transcribir la verdad para que usted le llegue fresco el rema que usted tanto disfruta, que dejan de dormir, que muchas veces se acuestan 2, 3, 4 de la madrugada, para cuando usted se conecte, venga el rema. Mira lo que hablaron anoche. Mira qué palabra desató el Señor. Y cuando su mesa está preparada, usted ni sabe que hay varios mayordomos usados por el Señor en esta área. Lo que quiere hacer el Señor es reconocerles públicamente. Esto no quiere decir que van a estar en un lugar de eminencia y de autoridad. Dios reconoce a los que Él entiende que están haciendo su obra conforme a su voluntad perfecta. Dios reconoce a aquellos que les reconocen y que entienden a lo que fueron llamados. En el nombre de Jesús. Dios es bueno, hermano. Diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Mire lo que dice. Siendo manifiesto las cartas que están expedidas por nosotros, escrita con tinta. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuando usted despierta y usted se conecta en los chats de la iglesia y usted hace así, ve el rema de la vasija que Dios usó enviando la palabra, es el escriba con el diamante en su corazón, el Espíritu Santo. Pero para eso usa sus vasijas. Para eso tienen que pagar un precio. Muchos queremos ser reconocidos, ver la gloria, pero no conocemos la historia. El Padre escribió la ley en las tablas, pero la ley condenaba al hombre. El Hijo cumplió la ley, pero inscribió la gracia en los gentiles. Y el Espíritu Santo escribió en nuestros corazones la salvación que vino a traer el Hijo enviado por el Padre. Llévese la palabra para su casa y plántela. Es el Espíritu Santo el que le está hablando y le está diciendo: lo que ya yo escribí es para generaciones postreras también. No es solamente para usted que está aquí. Usted tiene que aprender a plantar como escriba del Señor la palabra y decretarla sobre su familia.
decretarla sobre sus negocios, sobre sus bienes. Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia. Para llegar a esa estatura hay que obedecer, hay que sujetarse, hay que sacrificarse. Amén. Dios nos ha dado el privilegio, mi hermano, de ser instrumento para cumplir con la función de escribano de lo que siempre ha sido de Él. Pero miren, para poder llegar a esa dimensión, tenemos que dejar que el Espíritu Santo cambie nuestro carácter y lo forme. ¿Por qué? Porque el escriba que deja formar su corazón, el escriba que deja preparar su corazón por el Espíritu Santo, es aquel que va a transcribir pura y dignamente la palabra tal y como el Señor la va a dar. No la va a adulterar, no la va a corromper, no la va a contaminar. Para cuando llegue usted, se desate la bendición de Jehová. Eso es lo que Dios lo llamó, para bendecir su mesa, para bendecir su vida, para bendecir su granero. Y lo que vamos a hacer es bíblico, y les voy a explicar por qué. La palabra no registra el ungimiento de un escriba, pero le voy a hacer entender por revelación lo que el Señor hace. Mire, Éxodo 30:30 le dice a Moisés: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Usted conoce Biblia, esa es la primera familia sacerdotal que fue llamada. Voy al verso 1. Cuando empecé a predicar, le estaba hablando de la familia de los escribas, ¿verdad? Fueron llamados por familias también. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. No era solamente para el pueblo de Israel en el desierto, no era solamente para Aarón y su familia como sacerdotes, es para usted también. Aprenda a arrebatar violentamente las bendiciones en los cielos para que sean desatadas en la tierra. Aprenda a hacerlo. Dice Primera de Crónicas 24:6: los inscribió el escriba Semaías, hijo de Natanael, de la tribu de Leví. Aquí mandó ungir el Señor por medio de Moisés a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Dentro del tabernáculo, dentro de la tienda, dentro del templo, dentro de la iglesia, los escribas cumplen funciones sacerdotales. Y por lo tanto el Señor los reconoce ¿con qué? Con su aceite de la santa unción. Quizás para usted lo ve solamente simbólico, pero lo que vamos a hacer ahora es bíblico y es de parte del Señor. Mire, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio. Ayúdeme a predicar. Perpetuo. Quiero que sepa que dentro de su contenido de trabajo, escriba de Dios, usted tiene que estar activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El escriba no es para aquel que solamente está de turno oficiando, porque no sabes cuándo Dios te va a dar una palabra y no sabes en el momento que vas a tener que transcribirla y enviarla al pueblo. No es aquel que dice: acomoda la silla, no estoy de turno hoy, no. Para que sepa que todo tiene una demanda. Y mientras mi esposa va ungiéndoles a cada uno de ellos, dice: por sus generaciones. También el sacerdote, mire lo que dice Levítico 14:28. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que lo purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en lugar de la sangre de la culpa. ¿Sabe qué significa esto? En el lóbulo derecho, el lado derecho nos habla de bendición. Estaba a la derecha del Señor, el que le reconoció y recibió en ese momento. El lóbulo derecho le está circuncidando el oído, porque por ahí llega la información que Dios le transmite al escriba. Quiero que vaya entendiendo, comience a circuncidar su oído. ¿Por qué el pulgar de la mano derecha? Porque la pluma es la espada en mano del escriba, y si no tenemos el pulgar ungido,
habilitado para lo que vamos a hacer. No podemos sostener el arma que es la pluma. ¿Y saben por qué el pulgar derecho del pie? Porque el dedo pulgar en los pies médicos que están aquí es el que mantiene el equilibrio del cuerpo, ¿sí o no? El escriba es aquel que tiene que saber caminar en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que no puede corromper la palabra ni el decreto del Señor. Que de la misma forma que llega a su oído, la transcribe al pueblo. Por eso es que estamos ungiéndole y reconociéndole. ¿Saben qué significa esto? Esto es habilitación, sí, pero también es consagración para el servicio que ya vienen realizando. Como el Tao, lo que el Señor está poniendo es la palabra, la letra número 22 del alefato hebreo en ellos le está diciendo: son escogidos para mí, son diseñados por mí, pero para servirme a mí. Y mientras usted se pone de pie, vamos a orar por ellos. Extienda su mano hacia acá, los ancianos respaldando la oración, respaldando. Y yo reconoceré, decía el Señor, aquellos que se creen débiles, aquellos que se creen poca cosa. Si hasta hoy creías que Dios te había tenido en el olvido, recuerda que está el libro de las memorias, para el cual hay escriba. El libro de las batallas, para el cual hay escriba. El libro de la vida, para el cual hay escriba. El libro de las obras, para el cual hay escriba. Lo que venías haciendo en lo espiritual, ya Dios venía registrándolo. Mire lo que se desata cuando somos canal de bendición para otros. Dios se encargará, dijo la palabra profética en el primer servicio de este año. Viene mucha mies, pocos son los obreros, será un año de trabajo, pero yo reconoceré y evidenciaré lo que carga cada uno de vosotros. Así dijo el Señor. Si no, vaya al internet y busque lo que lo va a encontrar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego por cada una de estas vasijas, que la habilitación que tú has venido desatando por las obras de sus manos, porque no han corrompido su oído a la palabra del engañador, por cuanto han caminado en equilibrio, en santidad y en firmeza, buscando tu gloria y no la del hombre, por cuanto con esmero han sabido guardar y desatar tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, que si ya has abierto los cielos sobre ellos, le des más, dale más revelación, dale más interpretación, que tus fuerzas no le falten, que la unción que tú dijiste en el tiempo profético fresca sea desatada sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo. Les bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Y que cada obra que hagan quede plasmada, quede registrada, que se consagren aún más y se comprometan aún más con el Señor y con su obra. Y en el nombre poderoso de Cristo, aunque el enemigo te persiga, como a Barut y a Jeremías, el Dios de los cielos, el Dios de lo imposible, ese Shaddai, te hará invisible al asedio de tus enemigos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Ninguno sabía lo que Dios quería hacer con ellos hoy. Así suceden las cosas mientras Dulán va subiendo. Cuando se busca la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Así suceden las cosas cuando no se quiere brillar públicamente, porque sabe que aún en el anonimato, en su tiempo, el Señor hará brillar el diamante que ya había puesto en ti. Así obra el Señor. Así obra el Señor. Dice Marcos 12:38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas
y aman las salutaciones en las plazas. ¿Saben qué? Hasta el siglo I, enseña la palabra, fue digno el trabajo de los escribas. Pero ya cuando el Señor llegó, el Sanedrín se había encargado de corromper a los escribas y los fariseos que caminaban en el legalismo. Salga del legalismo y comience a caminar en la gracia. No esté esperando un Cristo que ya vino. Él tendrá una segunda venida. Él tendrá una segunda venida donde todo ojo lo verá. Pero ya Cristo estuvo en la tierra. Ya tu milagro Él lo pagó en la cruz. Si estás aquí es porque Él le cedió el paso al Espíritu Santo y nos dijo: no les conviene que yo me vaya, porque el que vendrá después de mí vendrá con gloria y poder. El altar está abierto. Yo no sé lo que Dios quiere desatar, pero todo aquel que vino a buscar y a recibir, que prepare su corazón y su boca como pluma de escribiente. Las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Eso fue una época donde los escribas habían degenerado la palabra y se habían aprovechado del lugar honroso donde Dios los había puesto. Perdieron la visión de cómo aplicar la ley, porque la aplicaban conforme a su conveniencia. Cambiaron la esencia de lo que Dios ya había escrito. Pero ¿saben qué? Dios siempre dice: habrá un remanente fiel. Así como aquellos escribas que se corrompieron en el Sanedrín, también los habían justos y entendidos en la palabra, porque entendían por revelación lo que ya Dios quería hacer. Mire, Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Usted conoce la palabra, pero yo se la quiero ministrar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Si has escaseado del amor a tu Señor y el reconocimiento, si has escaseado en el amor a tu prójimo y el reconocimiento, comienza a abrir tu boca como pluma de escribiente y a renunciar a los decretos que te ataban. Entonces el escriba le dijo al Señor: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los sacrificios y holocaustos. El amor de Dios es la esencia de la ofrenda grata. El amor de Dios fundamenta la palabra del escribano. El amor de Dios le da cumplimiento a lo que ya fue escrito para su vida. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Si te quieres acercar en esta mañana al reino del Señor, si comienzas a caminar creyendo que el pasaporte que necesitas es espiritual y celestial y no terrenal, te vas a estar acercando al reino de Dios. Si comienzas a decretar la palabra en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, la mejor señal que podemos darle al Señor del amor que tenemos por Él es rendir nuestra adoración. Es rendir nuestra adoración al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Comience a desatar con este cántico su boca como pluma de escribiente. Comience a deleitarse en este legado de Benecer, en la palabra creída, consagrada y desatada. En el nombre de Jesús, en
En el nombre poderoso de Jesús. Señor. Abra su boca y adórele, abra su boca. Todo adorable, todo adorable. Sí, mi Señor. Señor y Dios único. Todo adorable. Nuestra adoración siempre será para ti. Todo adorable. Eres Dios, eres Dios. Eres todo adorable, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Todo adorable. Sí, mi Señor.
Ese eres tú, Señor. Porque no nos alcanzaría el tiempo de otra vida más para adorarte como realmente mereces. Nos hemos acostumbrado, iglesia, a venir a la casa del Señor a pedir, pero tenemos que entender que hay tiempos que tenemos que dar, y nuestra adoración ha abierto los cielos. A Dios le place cuando su pueblo se une en un mismo sentir, a enviar palabras como plumas de escribiente. Los cielos se han abierto. Aún aquel que era cautivo comenzará a caminar en libertad. Aquel que estaba enfermo comenzará a caminar en sanidad. Yo no sé cuál es el milagro, no me compete saberlo, solamente creer que cuando adoramos en lo espiritual, Dios está escribiendo su gloria sobre su pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová te dé paz y Jehová te prosperará. Aun cuando no hemos creído, porque no hemos visto, comenzarás a caminar en fe y a entender que no necesitas ver para creer. Tan solo con enviar la palabra será desatada sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, que lo que viniste a buscar te sea dado, iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Llévanos con tu cuidado, Dios. Llévanos seguros a nuestros hogares. Cúbrenos con tus sangres. Cancelamos todo espíritu de contraataque y de contragolpe y de venganza. Y declaramos que la bendición que has derramado hoy no añade tristeza. Y el testimonio de tu pueblo siempre será tu gloria. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, mi Señor, y te decimos amén, amén y amén. Bendito seas.